¿Qué pasaría si te dijera que la mayor trampa en tu vida es tu deseo de control? A lo largo de nuestras vidas, hemos aprendido que tener el control nos asegura estabilidad, éxito y seguridad, pero ¿es realmente así? Día a día, sin siquiera notarlo, nos vemos atrapados en patrones repetitivos, adicciones emocionales que nos mantienen en un ciclo de lucha constante por controlar cada detalle. Esta trampa del control es una ilusión que solo sirve para limitar nuestra expansión y generar frustración. El control no es solo una estrategia para asegurar resultados, sino una adicción profundamente arraigada. Nos convencemos de que controlarlo todo nos mantendrá a salvo, pero en realidad es lo que nos impide crecer. Nos mantiene en una prisión mental y emocional, ya que creemos que aferrarnos con fuerza es la única manera de evitar que las cosas se salgan de nuestro control. Sin embargo, esta búsqueda constante por dominar cada aspecto de nuestra vida es precisamente lo que nos desvía de la verdadera paz interior. En nuestras relaciones personales, en el trabajo, e incluso en la forma en que gestionamos nuestro tiempo, la necesidad de controlar genera ansiedad, tensión y un miedo constante a que algo salga mal. Este deseo de control se convierte en un obstáculo que no solo agota nuestra energía, sino que nos impide disfrutar del presente. Nos dejamos llevar por la creencia errónea de que, al controlar todo, podremos evitar el dolor o el fracaso, pero lo único que logramos es vivir en un estado permanente de preocupación. Ion Roger, en parte de su obra, nos presenta una perspectiva muy poderosa. Para superar la adicción emocional a tener el control, primero debemos aprender a identificar esta necesidad. A través de sus enseñanzas, descubrimos que el control no es una manifestación de fuerza, sino una trampa que nos desvía del verdadero poder espiritual. Al soltar esta necesidad, abrimos las puertas a una vida más plena y libre, donde podemos expandirnos más allá de nuestras limitaciones autoimpuestas. En nuestra vida cotidiana, repetimos una serie de hábitos que, aunque parezcan inofensivos o insignificantes, se han convertido en verdaderas adicciones emocionales que moldean nuestra realidad. No es solo el cigarrillo o el café de la mañana, sino aquellas rutinas invisibles que seguimos sin cuestionar. Estas pequeñas acciones que realizamos día tras día, sin pensarlo, encierran mucho más que simples costumbres, son manifestaciones de patrones profundos que nos atan a una forma de vivir limitante. Imagina levantarte cada mañana y seguir la misma rutina mecánicamente, te levantas del mismo lado de la cama, te pones las zapatillas en el mismo orden, y sigues cada paso sin detenerte a cuestionar por qué lo haces de esa manera. Son estos gestos automáticos los que nos muestran cómo nuestras vidas están regidas por hábitos tan arraigados que apenas los notamos. Estos patrones diarios no son otra cosa que un reflejo de adicciones emocionales más profundas, las que hemos cultivado a lo largo del tiempo para sentirnos seguros en un mundo que, en el fondo, tememos no poder controlar. Al detenernos a observar estos comportamientos automáticos, podemos comenzar a notar cómo responden a nuestros miedos más primitivos. Tal como lo explica John Roger, muchas de nuestras creencias limitantes están alimentadas por dos temores esenciales, el miedo a estar solos y el miedo a perder el control. Estos miedos son los que nos empujan a repetir patrones, a aferrarnos a rutinas que, aunque familiares, nos mantienen atrapados en una zona de confort que limita nuestro crecimiento personal y espiritual. John Roger nos invita a mirar de cerca estas adicciones emocionales y verlas por lo que realmente son, barreras que nos impiden avanzar. Al reconocer que nuestras creencias sobre lo que nos hace sentir seguros o en control son las verdaderas raíces de estas adicciones, podemos dar el primer paso para liberarnos. Solo cuando somos conscientes de cómo estos patrones nos controlan podemos comenzar a soltar el control y vivir desde un lugar de auténtica libertad. El control es, sin duda, una de las adicciones más fuertes y sutiles que gobiernan nuestra vida. Desde nuestra infancia, aprendemos a buscar maneras de mantener el control sobre las situaciones que nos rodean.
Queremos controlar el futuro, nuestras relaciones e incluso nuestras emociones. Sin embargo, este deseo profundo de controlar no solo nos limita, sino que también nos paraliza. Cuando sentimos que perdemos el control, nos detenemos, incapaces de seguir adelante, atrapados por el miedo a lo desconocido y al fracaso. Un ejemplo claro se puede observar en aquellos que intentan controlar cada aspecto de su carrera o sus relaciones. Este deseo de que todo salga exactamente como lo han planeado crea una enorme presión interna. Se esfuerzan incansablemente por evitar el fracaso, temen no alcanzar sus metas o que sus relaciones no cumplan con sus expectativas. Esta constante búsqueda de control les genera ansiedad y estrés, lo que eventualmente los lleva a un ciclo de agotamiento emocional. Mientras más intentan aferrarse a las riendas de la vida, más se dan cuenta de que las cosas no salen como esperaban, lo que intensifica su frustración. La reflexión más profunda es que el control, aunque nos brinda una ilusión de seguridad, en realidad nos roba energía y nos aleja de la paz interior. Mientras dedicamos nuestros esfuerzos a controlar el resultado de las situaciones, perdemos la oportunidad de estar presentes y aceptar la vida tal como es. Este esfuerzo constante de dominar lo incontrolable consume nuestras fuerzas, dejándonos agotados y desorientados, siempre buscando más control para sentirnos seguros. John Rogers lo expresa de manera clara: el miedo a perder el control es lo que nos detiene, pero el guerrero espiritual aprende a soltar esa necesidad y confiar en el proceso. Soltar el control no significa renunciar a nuestras metas, sino confiar en que hay una fuerza mayor que guía el camino, permitiéndonos fluir con la vida sin las ataduras del miedo y la duda. El miedo es una emoción natural, inherente a la vida humana. Intentar evitarlo o negarlo no nos libera de su presencia, sino que lo intensifica. En lugar de verlo como un enemigo que debemos derrotar, el guerrero espiritual aprende a abrazarlo y convertirlo en un aliado. Así, el miedo, cuando lo enfrentamos con sabiduría, puede ser una puerta hacia el autoconocimiento y el crecimiento interior. La clave no es deshacerse del miedo, sino aprender a convivir con él, a escucharlo y a entender que nos está enseñando sobre nuestras propias limitaciones y creencias. Un ejemplo claro es el de una persona que se enfrenta a una decisión importante en su vida, ya sea cambiar de carrera o terminar una relación. El miedo a lo desconocido puede paralizarla, impidiéndole avanzar hacia lo que realmente desea. Sin embargo, cuando decide enfrentar ese miedo, descubre que detrás de él hay una fuente de poder personal. Al hacer del miedo un aliado, esta persona encuentra una claridad inesperada, comprendiendo que el miedo no es más que una señal de que está cruzando un umbral hacia una nueva etapa de crecimiento y expansión. La reflexión más profunda aquí es que al hacer del miedo nuestro amigo, podemos reconocer que detrás de esa sensación incómoda está lo divino, esperando a que lo invitemos a formar parte de nuestra vida. El miedo deja de ser una barrera cuando entendemos que no tiene la intención de detenernos, sino de revelarnos una parte más profunda de nuestra naturaleza. Nos muestra el camino hacia lo desconocido, donde se encuentra el verdadero poder transformador. Como menciona John Rogers, el guerrero espiritual no busca eliminar el miedo, sino utilizarlo como una herramienta para alcanzar una mayor conciencia. El guerrero no trata de vencer al miedo, en cambio, lo transforma en una guía que lo lleva hacia la expansión de su propio ser. Al hacerlo, descubriremos que el miedo no tiene el poder de controlarnos, sino que es un maestro que nos conduce hacia nuestra auténtica fuerza interior. Puede parecer que soltar el control, a primera vista, un acto de debilidad o resignación, pero en realidad, es una de las acciones más poderosas que podemos tomar en nuestra vida. No se trata de rendirse ante las circunstancias, sino de confiar en que hay una fuerza superior guiando el flujo de la vida. Al soltar el control, nos permitimos fluir con lo que sucede, dejando de luchar contra lo inevitable y aceptando que no siempre podemos prever o manejar el resultado de cada situación.
En este acto de entrega, encontramos una libertad interna que nos permite actuar desde la calma y la confianza. Imagina a alguien que está obsesionado con controlar su futuro laboral, dedicando toda su energía a tratar de predecir y manipular cada detalle. O tal vez, alguien que intenta controlar el curso de su relación amorosa, asegurándose de que todo sea perfecto en cada momento. Sin embargo, este deseo constante de control puede generar más ansiedad y frustración que satisfacción. Cuando estas personas deciden soltar el control, aunque al principio puede sentirse aterrador, pronto descubren que las cosas comienzan a fluir mejor. Al permitir que la vida siga su curso natural, se liberan del estrés y de la presión autoimpuesta, abriendo espacio para que nuevas oportunidades y soluciones lleguen de manera inesperada. El control, en su forma más rígida, nos impide ver las alternativas y caminos que el universo nos ofrece. Cuando soltamos el control, nos permitimos ver más allá de nuestras propias limitaciones y en ese acto, el universo tiene la oportunidad de actuar a nuestro favor. No se trata de dejar de tomar decisiones o de carecer de iniciativa, sino de confiar en que no necesitamos manejar cada detalle para que las cosas salgan bien. Al soltar, creamos un espacio para que lo divino intervenga, guiándonos hacia resultados que muchas veces superan nuestras expectativas. John Roger nos recuerda que la verdadera libertad se encuentra en la entrega. Soltar el control no es perder el poder, es dejar de aferrarnos a las riendas para permitir que lo divino conduzca. Esta entrega no es una señal de derrota, sino un acto de profunda sabiduría. Al soltar el control, recuperamos nuestro equilibrio interno y permitimos que la vida nos sorprenda con caminos y oportunidades que, de otro modo, habríamos pasado por alto. La rendición suele malinterpretarse como un acto de debilidad o derrota, pero desde la perspectiva del guerrero espiritual, la verdadera fuerza se encuentra en la entrega. No hablamos de una rendición que implica renunciar a todo, sino de una rendición que nos libera de la lucha constante contra la vida. Cuando dejamos de resistirnos a lo que no podemos controlar, descubrimos una poderosa protección que viene al fluir con el universo. La entrega es, en realidad, un acto de sabiduría, es reconocer que no siempre podemos influir en el resultado de cada situación y, en lugar de desgastarnos intentando hacerlo, optamos por fluir con los desafíos que se nos presentan. Un ejemplo poderoso de esta idea es un país que decide rendirse después de una guerra devastadora. Una vez que se declara la rendición, comienza el proceso de reconstrucción, de curar las heridas y restaurar la paz. En nuestras vidas ocurre algo similar. Cuando finalmente nos rendimos ante una situación que no podemos controlar, sea una relación difícil, un trabajo insatisfactorio o una crisis personal, se abre el espacio para la sanación y el cambio. La lucha constante solo prolonga el sufrimiento, pero cuando dejamos ir, permitimos que la vida comience a reorganizarse de manera más armoniosa. La resistencia es la raíz de muchos de nuestros sufrimientos. Al resistirnos, luchamos contra el flujo natural de los acontecimientos, y eso genera un desgaste emocional y mental que afecta nuestra paz interior. Cuando finalmente soltamos la necesidad de controlarlo todo, dejamos de cargar con un peso innecesario y nos abrimos a la posibilidad de la expansión. En ese acto de entrega, encontramos una nueva libertad para avanzar con más ligereza y fluidez. John Roger expresa esta idea con claridad: la rendición no es un acto de derrota, sino un acto de sabiduría. El guerrero espiritual sabe cuándo es momento de soltar. Al rendirnos, no estamos cediendo al fracaso, sino tomando la decisión consciente de dejar de luchar contra lo inevitable, abriendo el camino a la renovación y la fortaleza interna. Nuestras creencias, aunque bien intencionadas, a menudo nos atrapan en patrones limitantes que nos impiden ver la realidad tal como es. A lo largo de la vida, nos aferramos a la idea de que podemos y debemos controlar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestras relaciones, nuestras carreras, incluso nuestros sentimientos.
Sin embargo, esta ilusión de control no solo es falsa, sino que también es una de las principales fuentes de sufrimiento. Cuando tratamos de ajustar la vida para que se adapte a nuestras creencias preconcebidas, creamos una desconexión entre lo que queremos y lo que realmente está ocurriendo, lo que nos lleva a la frustración y la insatisfacción. Imagina a alguien que ha construido toda su vida en torno a la creencia de que debe seguir un camino específico para ser feliz, como casarse a cierta edad, tener un trabajo estable, formar una familia perfecta. Si la vida no sigue este guión, esa persona se encontrará en un estado constante de lucha, tratando de forzar la realidad para que encaje en sus expectativas. El resultado es un ciclo de dolor, ya que cuanto más se resiste, más sufrimiento genera. El simple acto de aceptar la vida tal como es, sin intentar controlarla, podría liberar a esta persona de su autoinfligido malestar. En lugar de aferrarnos a creencias rígidas, la vida nos invita a crecer y a expandirnos más allá de lo que creemos posible. Cuando dejamos de resistir el cambio y permitimos que el crecimiento ocurra de manera natural, nos alineamos con el flujo del universo. Este proceso puede ser incómodo al principio, pero también es profundamente liberador. Al soltar nuestras creencias limitantes, abrimos espacio para que la vida nos sorprenda con posibilidades que ni siquiera habíamos considerado. John Roger enseña que el guerrero espiritual entiende que nuestras creencias son solo ilusiones. Soltar estas ilusiones y vivir en la realidad del presente es donde reside el verdadero poder. La vida es mucho más rica y fluida cuando dejamos de tratar de controlarla a través de nuestras ideas preconcebidas y aprendemos a fluir con lo que es, aquí y ahora. La verdadera expansión espiritual no sucede en tiempos de comodidad y tranquilidad, sino en momentos de desafío y contracción. Cuando la vida se vuelve difícil, tendemos a resistirnos, a luchar contra lo que nos incomoda o asusta. Sin embargo, el guerrero espiritual sabe que el secreto no está en evitar estas situaciones, sino en soltar la resistencia y permitir que la expansión ocurra en medio de la adversidad. Al hacerlo, descubrimos que los momentos de mayor contracción pueden ser los catalizadores de nuestro crecimiento más profundo. Piensa en una crisis personal, como una pérdida inesperada o un desafío en el trabajo. Es natural que nuestra primera reacción sea resistir, tratando de mantener el control sobre la situación. Pero en este esfuerzo por luchar, lo único que logramos es intensificar el dolor y el sufrimiento. Es solo cuando soltamos esa lucha interna que encontramos nuestra verdadera fortaleza. Al dejar de resistir, nos abrimos a nuevas perspectivas, a soluciones inesperadas y, sobre todo, a un crecimiento interior que no habríamos alcanzado de otro modo. La expansión no implica evitar los problemas o huir de los momentos difíciles, sino aprender a crecer a través de ellos. A través de las enseñanzas de John Roger y otros pensadores y filosofías, comprendemos que la contracción es parte natural de la vida, pero es en medio de esa contracción que encontramos nuestro mayor poder. En lugar de luchar contra las circunstancias, el guerrero espiritual aprende a fluir con la vida, permitiendo que la expansión ocurra incluso cuando todo parece estar en su punto más difícil. El guerrero espiritual no busca evitar la contracción, sino que aprende a expandirse en medio de ella, encontrando su poder en la entrega. Esta expansión espiritual ocurre cuando aceptamos que la vida es un flujo constante de cambio y dejamos de intentar controlarlo todo. La verdadera libertad se encuentra cuando aprendemos a vivir en armonía con el universo, permitiendo que la expansión ocurra incluso en los momentos más oscuros. Al final de todo, el verdadero poder no se encuentra en la capacidad de controlar cada aspecto de nuestras vidas, sino en la valentía de soltar y rendirnos al flujo natural de la vida. Hemos aprendido que, al tratar de mantener el control sobre las circunstancias externas, solo generamos resistencia, agotamos nuestra energía y creamos más ansiedad. La verdadera libertad surge cuando dejamos de pelear contra la vida y aceptamos que no siempre podemos controlar lo que sucede.
Sin embargo, siempre tenemos el poder de elegir cómo respondemos. Este camino de soltar el control no es fácil. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo de perder algo o de que las cosas no salgan como las planeamos. Pero cuando confiamos en que lo divino actúa a través de nosotros y a través de las situaciones que enfrentamos, descubrimos una paz que va más allá de lo que podríamos haber imaginado. Nos convertimos en co-creadores con el universo, permitiendo que la vida fluya a su ritmo natural y abriéndonos a nuevas oportunidades y aprendizajes. Te invito a reflexionar en qué áreas de tu vida sientes que estás luchando por mantener el control. ¿Dónde podrías soltar esa carga y permitir que las cosas se desarrollen por sí mismas? Al dejar de resistir y fluir con el proceso, encontrarás una mayor sensación de paz y libertad, permitiendo que lo divino actúe en cada aspecto de tu vida. Me gustaría que compartas en los comentarios cómo planeas soltar el control en tu vida. ¿Hay alguna área en la que sientas que te aferras demasiado? ¿Cómo podrías comenzar a confiar más en el proceso natural de la vida y en la guía de lo divino? Me gustaría leer tus reflexiones y aprender de tus experiencias. Recuerda suscribirte al canal para más contenido de calidad, dale me gusta y compártelo con un amigo. Nos vemos en el próximo video.